Buenos días, amados hermanos. El Señor les bendiga mucho. Estoy muy feliz de poder estar acá. Soy predicador con sponsor, mire. El power seguramente. Me han dicho que no tiene alcohol, así que... Bien, amados hermanos, el Señor les bendiga. Les decía, estamos muy felices con mi esposa de poder estar acá, acompañando a Matías y a Natalia, sobre todo, pero quisimos estar también un tiempo con una iglesia que nos ha bendecido mucho con el amor. Realmente, hermanos, yo lo primero que tengo que decir es que no le di plata a Paul. Él ha dicho conceptos muy elogiosos hacia mí, exagerados sin duda. Y usted sabe qué carga que pone uno, porque vio que el éxito consiste en superar las expectativas. O sea, cuando usted se genera mucha expectativa, a lo mejor después... Entonces, Paul puede destruirme con esa expectativa que ha generado. Pero debo felicitarlos, hermanos, no solo hace rato que los conozco, sino qué bueno que tengan una parte de saludos en la reunión, hermano. Usted no sabe qué edificante, qué bueno, hermano. Sabe que la alabanza es muy importante, ¿no? Amén. La palabra es muy importante. Amén. Y los saludos son muy importantes, hermano. Es tan importante, yo me animaría. El apóstol Pablo, después de una larga exposición doctrinal en Romanos, dedica todo un capítulo a saludos personales a hermanos. Algún día vamos a estudiar, si usted no lo ha estudiado, la cantidad de personas que aparecen ahí, los conceptos, ¿no? Aparecen personas que no sabemos nada de él, por un tal Apeles, por ejemplo, pero sabemos que era varón aprobado en Cristo, ¿no? Habla de un tal Rufo, que dice que la madre de Rufo había bendecido la vida de Pablo, y dice, y la madre de Rufo que es como mi madre. Aparecen también, por ejemplo, hay un versículo impresionante, mi corazón se estremece cuando el apóstol Pablo saluda en un mismo versículo, dice, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Mire qué maravilloso el evangelio. El apóstol Pablo está saludando al tesorero de la ciudad de Roma. Y al mismo nivel, al hermano Cuarto, indudablemente un esclavo. ¿No le parece maravilloso? De la misma forma que saludaba, nosotros a lo mejor saludaríamos diferente, ¿no? Pero Pablo saludaba, Erastos. Y el hermano Cuarto, a la misma altura. Gloria a Dios. ¿No? Amén. Bien. También decía el hermano Teddy, que algunos me recuerdan por un mensaje de los cuatitas. Ustedes saben que hace un tiempo hemos estado con unos adolescentes y hemos hablado de las madianitas. Y como eran adolescentes, sus líderes le hacían después de los mensajes que hagan un dibujo para que ellos puedan tantear que tanto entendieron. Y ustedes saben que las madianitas eran muy seductoras, ¿no? Y una adriana dibujó una chica muy seductora con un pelo, un liso, unos labios, y le puso la Marianita. Entonces quedó la Marianita. Bueno, y muchos recuerdan a la Marianita. Bueno, vamos diciendo esto, bien, amados hermanos. Ustedes saben que el apóstol Pablo dice, fíjense, acá en 2 Corintios, sobre todo el versículo 15, dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. El apóstol Pablo tenía una autoridad, y después dice el versículo 16, y vosotros, y por vosotros pasar a Macedonia, en mi caso pasar a Etnos. Pero yo no me animaba a usar esto porque tenía miedo que algunos digan, en vez de una segunda gracia, es una segunda desgracia que le haya visitado, ¿no? Bien, me han dado, ay no, tengo fotos de mi familia, miren. ¿Se acuerdan que les he mostrado fotos de mi familia la otra vez en el campamento? Esta es mi esposa que me acompaña ahora en esta oportunidad, esta es mi hija Tamara. Los que han ido a Palabra de Vida conocen, se ha casado con este hombre de Dios bárbaro, Nicolás Clauser, y juntos han tenido una nenita especial. ¿Se acuerdan que yo les pedí las oraciones por ella, Zoe? Bueno, mi hijo también se ha casado con su esposa ahí, que es Luciana. Bueno, él es con mi hija, con su esposo, han tenido a esta nena. Yo les pedí las oraciones, sé que ustedes están orando, miren cómo está ahora, de 4 años, así, bueno, así nació, ahora está así, miren con la simpatía que tiene, muy bien, está muy bien, y ahora este matrimonio nos ha dado un nieto, así que andamos estrenando nietos, así que estamos muy sensibilizados con los bebés y con los nietos. Ahí está Miqueas Gabriel, el segundo nieto que me ha dado Tamara, ¿no?
Ahora, ahí está, mire, qué lindo, contentos los abuelos. Ahí, ¿no es cierto? Bueno, mi hijo también se ha casado ya hace 3 años. Ay, tengo miedo de pifiarle. Bueno, más de 3 años seguro. Y también nos ha dado hace poquito, hace un mes, mira, acá está embarazada, nos ha dado a Josías Benjamín. Nos encanta hablar eso porque es una bendición de Dios. Bien, me han dado tema que es el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 9 sobre todo. No sé, hemos leído desde el 1, pero sobre todo nos vamos a centrar en el versículo 4 al 9. Y hacer un énfasis especial en el tema de los hijos. ¿Cuántos tienen hijos acá? Muy bien. ¿Cuántos se quieren casar y tener hijos? ¿Nadie? Ah, amén. No, por supuesto, es muy lindo que los chicos tengan, por eso es muy bueno ir a campamentos, a conferencias, hermano. Es muy bueno como segunda motivación ir a los campamentos para ver si uno puede, porque después del tema del Señor, el tema más importante de la vida es la señora. No sé si le he contado a algunos. Hay unos hermanos cordobeses muy jovencitos que tienen una vida espiritual, no se pierden campamento, no se pierden retiro, andan en todas las conferencias, se ve que son muy ávidos de la palabra, ¿no? Entonces yo sé que también, aparte de la palabra, anda buscando otra cosa, ¿no? Entonces yo me acerco en una comida y le digo a estos muchachos, ¿cómo anda el ministerio? Y ellos me entendieron, me dice, ¿vos decís el ministerio o el minasterio? Ah, ¿me entendieron? Anda monasterio. Bien, amados hermanos. Usted sabe que Deuteronomio es la segunda ley, ¿no es cierto? Dios le vuelve a recordar a su pueblo, ahora que se habían establecido en la tierra, las mismas cosas que le habían enseñado en Éxodo. Es apasionante, no lo vamos a hacer en esta mañana, pero es apasionante comparar las diferencias que hay entre las enseñanzas del Éxodo y las enseñanzas de Deuteronomio. Por ejemplo, usted en Éxodo 20 tiene los 10 mandamientos, ¿no? Y también los tiene repetidos en Deuteronomio 5. Aparecen los mismos 10 mandamientos. Pero, por ejemplo, con el tema de guardar el sábado, en Éxodo 20 dice que debían guardar el 7º día porque Dios descansó. Después de la creación descansó. Pero Deuteronomio 5 da otra motivación. Y dice que hay que guardar el sábado porque fuisteis esclavos. Fuisteis esclavos y ahora han sido liberados, entraron en el reposo. Entonces les da una nueva visión soteriológica, ¿no? Bueno, pero no vamos a hacer énfasis en esta mañana. Vamos a hacer más énfasis en la importancia de tener hijos, hermanos, y en la bendición que esto representa y la responsabilidad que esto tiene que ver como padres, hermanos. Entonces vamos a ser exhortados de manera especial en esta mañana los que somos padres, los que quieren ser padres, los que van a ser padres, ¿no es cierto? Y si bien vamos a sacar enseñanzas también que pueden servir para todos en el énfasis que vamos a hacer en la Escritura. Lo primero que uno se pregunta es ¿para qué tenemos hijos? Sigmund Freud decía que el hombre tiene hijos porque quiere vivir eternamente. Mire qué cosa, ¿no? Hay como una cosa que no manejamos nosotros en el inconsciente, pero nosotros sabemos que tenemos hijos y que son una responsabilidad. Y le voy a decir algo, hermano, un hijo nunca debe llenar una necesidad. De la misma forma que nosotros aconsejamos a las parejas de novios que se están por casar, yo siempre le pregunto a los que se quieren casar, le pregunto, ¿por qué te querés casar? Y a veces algunos me dicen, ¿y porque me siento solo? Porque me siento sola. Y no es una buena motivación esa para casarse. Porque uno no se casa para satisfacer una necesidad de uno, sino para satisfacer la necesidad del otro. ¿Me entiende, hermano? El matrimonio es la mutua satisfacción de la necesidad del otro. Por eso hay tantos problemas en los matrimonios. Cuando vos crees que el otro está para satisfacer tu necesidad, y se arma el lío, porque el día que no lo hagas, te lo reclamo, ¿no es cierto? En cambio, si vos satisfacés tu necesidad en el Señor, como dice el apóstol Pablo, vosotros estáis completos en Él, uno está lleno para satisfacer las necesidades del otro. De la misma forma tenemos hijos. No para satisfacer necesidades nuestras. Es bueno amarlo y cuán gratificante, ¿no es cierto? Son los hijos. Pero la motivación principal es traer un hijo al mundo para aportar un hombre más al reino de Dios, ¿no? Amén.
Yo no sé, a lo mejor tengo acá una revelación, hermano. Mire qué bonitos son los chicos, ¿no? Pero yo, a lo mejor usted se ha olvidado, déjeme que se lo recuerde, pero nuestros hijos nacen inconversos, ¿sabía usted? Todos los creyentes tenemos hijos inconversos. ¿Sabía usted esto? Y tenemos un ministerio, hermano. El primer ministerio misionero del padre y de la madre. Si bien el padre tiene mayor responsabilidad, es ganarlos para el evangelio. Es hablarles del Señor. Que conozcan al Señor. Que amen al Señor. Eso es un ministerio, es una preocupación. Hay que orar por su vida. Queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿o no? Queremos que coman bien, que vayan al mejor colegio. Pero lo mejor que podemos tener para nuestros hijos, hermanos, es que amen al Señor, que conozcan al Señor. Mi amigo Glenio Fonseca es un pastor brasilero, no sé si ha leído algo de él, es apasionante, es un hermano a quien amamos mucho. Él dice que cuando nació su primera hija, por eso me recuerda esa foto, dice que estaba como todo padre, vio todos los hijos, los ponen ahí en las cunitas que hay después de la sala de parto. Y él estaba viendo a su hijita y al lado había una señora que estaba viendo a su nietito que estaba al lado, ¿no? Y la abuelita, ¿vio? Como somos los abuelos, se babeaba todo viendo y lo mira a él y le dice, ¿no son dos angelitos? Y dice que él dijo, no sé, esta por lo menos es una víbora, conozco al Padre. Qué sabio, hermano. Déjenme que le ponga un poco de trauma, pero nuestros hijos nacen inconversos, hermano. Son la raza adámica caída que fracasó en el propósito de Dios. Pero nuestra misión es hablarles para que se cumpla en ellos la redención, ¿no? Bien, dice la Biblia que nuestros hijos son como flechas. Y como flechas, ¿no es cierto?, necesitan dos cosas, fuerza y dirección, ¿no? Lo más trágico sería que nos salga un tiro al aire. Los hijos como las flechas, hermano. ¿Por qué se las compara con una flecha? Porque los hijos como la flecha. Dice el Salmo 127, que los hijos son flechas, hermano. Y las flechas, como los hijos, necesitan dos cosas, fuerza y dirección. Si bien los hijos toman decisiones después, no vamos a responsabilizar todos los padres, gran parte de las decisiones que van a tomar en su vida va a depender de lo que aprendieron en la casa. No le podemos echar, hermanos, la culpa ni a la educación ni a la escuela. ¿Sabe que Moisés fue un hombre que dice Hebreos que en un momento de su vida tomó una decisión trágica? Rehusó ser hijo de la hija de Faraón. Renunció a la cultura egipcia en la que se formó y prefirió, antes que los deleites temporales del pecado, el ser vituperado con el pueblo de Dios. Ahora la Biblia dice que su madre, miembro del pueblo de Dios, lo tuvo por lo menos hasta los 7 años. Usted sabe que antes Freud descubrió que la sexualidad, por ejemplo, se decide a los 5 años. ¿Sabía usted esto? O sea que el chico no entró a la escuela y definió su sexualidad en el tiempo. Así que no le podemos echar la culpa a Ana. ¿Se acuerda de Ana? Ana había consagrado a su hijo y teniendo 7 años, después que lo destetó, dice que lo entregó para que lo formen. En los tiempos de Elí, ahora vamos a ver algo, era terrible. Mire, yo recorro iglesias, pero no conozco una iglesia que tenga un pastor como Elí y unos diáconos como Ofni y Fines. Ofni y Fines violaban a las mujeres que venían a orar, para que usted comprenda un poco, ¿no? No sé si yo entregaría a mi hijo, ¿no?, para que lo disipulen tipo como Ofni y Fines. Pero ¿qué hizo que Samuel tuviera una integridad a toda prueba? La formación de la madre, ¿no? La formación que había tenido antes de entrar en el proceso, ¿no? Bien, yo acá tengo, bueno, los padres pueden procrear, pero tienen un papel relevante en la formación de su carácter. La Biblia dice que los hijos son flechas, y los hijos como las flechas necesitan dos cosas, fuerza y dirección, ¿no? Que no nos salgan un tiro al aire, lo había anotado y todo. Y es una responsabilidad, como vimos en el pasaje, fíjese esa mano de una persona mayor, ¿no? No solo involucra a padres, si bien dicen que los padres están para criar y los abuelos para mal criar, pero los abuelos también. Fíjese lo que influyó en Timoteo, hermano. Una abuela como Loida. ¿Quién se acuerda en qué ciudad vivía Timoteo?
¿Se acuerda de Hechos 16? Timoteo vivía en una ciudad que se llamaba Listra. Mire qué maravilloso es esto, hermano. ¿Y qué tiene que ver? En Listra el apóstol Pablo lo van a apedrear. Y en Listra el apóstol Pablo no pudo hacer lo que siempre hacía en cada ciudad en donde estaba. El apóstol Pablo llegó a una ciudad y ¿a dónde iba primero? A la sinagoga, que era lo que conocían de la ley. ¿No? Él tenía un llamamiento a los gentiles, pero llegaba y el primer contacto que tomaba era con la sinagoga, que eran los que conocían de las escrituras. En Listra él no pudo ir a una sinagoga porque no había sinagoga. Miren qué cosa curiosa, ¿no? Ahora bien, dice la Biblia que Timoteo, su madre se llamaba Eunice, ¿se acuerda? Y dice la Biblia que el padre de Timoteo era griego. No quiere decir que había nacido en Grecia, sino quiere decir que no era judío, era gentil, ¿no? No lo vamos a juzgar a Eunice, vaya a saber los avatares de la vida que la llevaron a casarse con un hombre que no era del pueblo de Dios, ¿no es cierto? Pero qué maravilloso, hermano, qué maravilloso. Sabemos por Josefo que cuando vino la gran diáspora, después del 586, después que Nabucodonosor invade y destruye Jerusalén, dice Josefo que se esparcieron judíos por todos lados, y donde había 10 judíos, había una sinagoga. Donde había 10 judíos, podía ir a una sinagoga. Que no haya sinagoga en Listra, ¿qué nos está diciendo? Que no había ni 10 judíos. Ni 10 judíos, hermano. Mire, yo no sé por qué Eunice se casó con un hombre, digamos que no era del pueblo de Dios. Pero sí sé de la fe que esta mujer tuvo y de su abuela Loida para formar un hombre como Timoteo en una ciudad como Listra. Timoteo no iba a la escuela dominical, no tenía la clase, no le enseñaban a memorizar textos. Y el apóstol Pablo tenía 16 años, hermano, cuando Timoteo sale de la obra misionera. Lo primero que le dice Pablo, dice, tu papá es griego, te voy a tener que circuncidar. Yo no sé cuántos de acá, chicos de 16 años, le digo, vamos a predicar a los judíos, pero se tienen que circuncidar. ¿No? Dígame. Bueno, yo puedo orar mucho por los judíos, pero me costaría mucho, ¿no es cierto? Timoteo no tuvo ningún problema, una renuncia personal. Bueno, Timoteo llegó a ser el anciano de la iglesia en Éfeso, ¿no? Pero mire que fue formado por esta madre y por esta abuela en condiciones tan adversas, en un medio tan, ¿no? Fíjese, tan enemigo de la Biblia. Génesis 5.3 dice, mire qué hermoso pasaje, dice, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Mire qué interesante, hermano. Formó un hijo a su imagen. Muchas de las decisiones que van a tener nuestros hijos tienen que ver con la formación del carácter que van a tener en casa, ¿no? Y Deuteronomio 4, antes del 6, que vamos a ver, dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hoy vivimos tiempos donde la televisión ha reemplazado mucho de la enseñanza de los padres, hermano. Y la televisión nunca le va a enseñar algo bueno. Acordate que la televisión, los programas se gestan en la provincia apartada. Y la provincia apartada lo único que tiene para ofrecer a nuestro hijo es un chiquero de chanchos, de cerdos. A veces el chiquero te manda la basura ahí por el aparatito. Hermanos, qué importante es instruir a nuestros hijos en las cuestiones bíblicas, ¿no? Mire, yo acá tengo un video muy conocido, seguramente lo habrán visto, pero yo quisiera que es 1 minuto y pico. Téngame paciencia, vamos a ver este video. A ver si anda esto. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it back there? Mejor que no esté subtitulado, ¿no? No sé. Go back where you came from. Learn to speak. Go back where you came from.
Amén, suelen ser un poco duras, ¿no? A mí me impresiona ver a esa nena fumando. ¿Ah? Pero los chicos ven, los chicos hacen, ¿no? Si uno piensa en este rey, ¿qué rey es este? A ver. ¿Quién? ¿Cómo se han dado cuenta? Muy bien. ¿Por qué era famoso Salomón? No me van a decir por las mujeres. Antes, digamos, en su mejor época. Por su sabiduría, ¿no? Si uno piensa, es más, se dice que alguien es salomónico cuando sabe ser equitativo, ¿no? Qué bárbaro, es proverbial. ¿Se acuerda de la reina de Saba? Vino de muy lejos a ver la sabiduría de este hombre, ¿no? Ahora, si uno va, dice, por ejemplo, la sabiduría que se le concedió a Salomón tuvo que ver con las decisiones que él ha tomado, ¿no? ¿Se acuerda que un día se le aparece en Gabaón a Salomón Dios, ¿no? Y le pide, mire qué pregunta difícil de responder y qué pregunta de diagnóstico, qué pregunta que es un estetoscopio esta pregunta, porque analiza el corazón. Dios le va a decir, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué quieres que te dé? Mire, no es fácil responder a esta pregunta. Imagínese una lámpara de Aladino nomás y uno le podría pedir riqueza, ¿no? ¿Se acuerda del pasaje? Mire qué apasionante. El pasaje dice, 2 Crónicas 1:7, dice, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Imagínese a su hijo, hermano. Que su hijo tenga que responder esta pregunta. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual yo te he puesto hoy, sabiduría y ciencia te son dadas. Y también lo que no había pedido, ¿no? Te daré riqueza, bienes, gloria, y como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. ¿Se acuerda de este pasaje, no? Ahora, Salomón, cuando tuvo que responder a esta pregunta, él pidió lo que más deseaba su corazón, que era sabiduría. Yo no sé, ¿no es cierto? Qué pregunta difícil si uno no elegiría riqueza, ¿no? Pero Salomón, ahora, ¿por qué cree que Salomón pidió sabiduría? Mire, vamos a preguntarle a él. Mire el Proverbio 4, también es el autor Salomón. Mire cómo va a contar Salomón su relación con su padre. Dice Proverbios 4:1, oíd hijos la enseñanza de un padre. Este es Salomón, ¿no? Estad atentos para que conozcáis cordura, no gordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. ¿Quién era el padre de Salomón? David, ¿no? Amén. Y él me enseñaba y me decía, mire lo que le enseñó David a Salomón, hermano. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes. Y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, mire, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas las posesiones adquiere inteligencia, engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Me mata a mí esto, hermano. ¿Sabe qué? Cuando Salomón tuvo que responder la pregunta diagnóstico que le va a hacer Dios, que va a diagnosticar su corazón, que va a diagnosticar las prioridades. Mire qué difícil es esto, hermano. Dios le dice, ¿qué quieres que te haga? Y esto prueba la escala de valores que tenía Salomón. Ahora, Salomón va a responder conforme a la enseñanza que le dio su padre. Y a mí me alienta mucho esto, hermano, porque David fue un hombre con muchos defectos, ¿no? Fue un adúltero, fue un asesino. Oh, pero David lo agarraba a Salomón y le enseñó qué cosas son más importantes en la vida, hermano.
David le enseñó a Salomón, adquiere sabiduría. Sobre todas las posesiones, adquiere sabiduría. Salomón va a recordar así a su padre. ¿Cómo recordar a tu hijo los valores que le enseñaste? ¿Cómo recordar a tu hijo lo que le dijiste? Después Salomón también se va a apartar. Yo no quiero ser duro, yo sé que hay hermanos y hermanas que por ahí los hijos también han tomado malas decisiones. Pero gran parte uno puede asegurarse con la enseñanza, ¿no? Bueno, y a eso vamos después de esta. Yo quisiera hablar de 3E rápidamente, no se asuste, no es que voy a hablar más allá de las menos 5. Dice de 3E, mire, 3E, 1, enseñanza, y para eso vamos a ver Deuteronomio 6. Estas 3 son muy importantes para padre. La segunda es el ejemplo, hermano. Como vimos en el video y como vamos a ver, de nada vale la enseñanza si luego no hay un ejemplo de vida que lo respalde. Los hijos están hartos de escuchar mensajes y mandamientos. Los chicos quieren ver, ¿no es cierto? Ver eso en nosotros. Vamos a ver que habla de eso de Deuteronomio 6. Y se me ocurre a mí otra E, me venía al pelo para que sea E, estorbo. ¿Se acuerdan de Elí? Elí, yo les contaba que tuvo un hijo desastroso. Elí, yo no sé si Elí alguna vez fue un buen sumo sacerdote, pero los hijos, dice la Biblia, que menospreciaban a Jehová. Dice la Biblia que no conocían a Jehová, eran sacerdotes, hijos del sumo sacerdote, y no conocían a Jehová. Mire qué locura, ¿no? ¿Cómo no van a hacer cualquier cosa? Dios le había mandado de la ofrenda que traían el pueblo, una parte era para los sacerdotes, ¿se acuerdan? Una parte era para que coman los sacerdotes, pero ellos dicen que mandaban a su siervo y agarraban cualquier parte, ¿no es cierto? Y esto blasfemaba a Dios. Samuel les va a decir, y fíjese que lo que le va a reclamar a Elí, le va a decir en 1 Samuel 3:13, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Enseñanza, ejemplo y estorbo, hermanos. Por lo menos el estorbo. Me parece que tiene que ver. A veces nuestros hijos deciden, en especial después de la adolescencia, deciden, pero por lo menos que no tengan nuestra connivencia, ¿no? Que tengan nuestro estorbo, por lo menos el estorbo. Fíjese que Dios se va a enojar con Elí, porque también sus hijos eran desastrosos, pero no le dice tus hijos son desastrosos, sino tus hijos son desastrosos y tú no los has estorbado. Después que ellos violaban a las mujeres que venían a orar al templo, hay un pasaje muy lindo, usted léalo ahí en 1 Samuel, lo llama y le dice, Elí llama a los hijos y le dice, ay, no es bueno esto que oigo de ustedes. No es bueno, hacían cualquier cosa los muchachos. Terrible, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos a la enseñanza de Deuteronomio, vamos a ver rápido, desde el 4, vamos a saltear un poco desde el versículo 1, que también sería apasionante verlo, ¿no? Usted sabe que esto empieza con la palabra oye, y oye en hebreo es Shema. Es muy común entre los hebreos hablar del Shema, primero que lo tienen que memorizar, luego que lo tienen que escribir y se lo ponen en un tubito que se llama mesuzá. Y como Dios dijo que había que ponerlo como frontal entre los ojos, se lo ponen como una vincha para orar, no sé si han visto, ¿no? Y también escriben esta Shema y se la atan al brazo, ¿no es cierto? Porque Dios había mandado evidentemente Dios estaba hablando de otras cosas y poner otro lugar a la escritura, ¿no? Pero me encanta que diga, oye Israel, Jehová nuestro Dios es el único Dios. No es un argumento contra la Trinidad de Dios. Jehová, el único Dios, el único trino Dios, es uno solo. Amén. Pero dice, oye. Y a mí me pareció muy importante que diga, oye. Fíjense que no dice mira. En otros textos también dice mira. Pero acá dice, oye. Y usted sabe que el sentido que más debe desarrollar el cristiano es el oído para obedecer. Usted sabe que la palabra obedecer, hay un juego entre los adolescentes en mi iglesia, el otro día vi cómo lo hacían, y usted sabe que consiste en vendar a uno de los chicos y le ponen un montón de obstáculos. Los chicos tienen que sortear un montón de obstáculos con los ojos ciegos, ¿no? Y lo único que tienen es lo que le va diciendo su hinchada. Su hinchada le dice, no, a la derecha, a la izquierda, ¿no? Tienen que afinar el oído para identificar las voces.
Y digo, qué buen juego, ¿no? Y bueno, y los chicos se tropiezan, se caen, se lastiman, se rompen. Y las cosas lindas que tienen los juegos adolescentes, ¿no? Bueno, pero digo, qué bárbaro. Yo los veía, digo, qué parábola. Porque el sentido que más tenemos que desarrollar, hermano, dice la Biblia que por fe andamos, no por vista. El sentido que más desarrollamos no es la vista, sino que debe ser el oído. Y la palabra obediencia, usted sabe que tanto en griego, en el idioma que se escribió el Nuevo Testamento, y en castellano tiene que ver con el oído. En griego, obedecer es hipacuo. Acuo es oír. ¿Es donde viene acústica, por ejemplo? Es oír y ponerse debajo. Mire cómo se interpretaba la obediencia. El que oye y se pone debajo, ¿no? Porque oye, se pone debajo. Y en castellano la palabra obediencia también tiene que ver, viene de audire, tiene que ver con el oído. Oye, hermano, esta enseñanza. Dice entonces, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y mire qué interesante, hermano. Dice el 5, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de todo tu alma y con todas tus fuerzas. Qué amor, ¿no? Le puse ahí. Mire, qué maravilloso. A mí me sigue sorprendiendo, hermanos, que el primer y más grande de los mandamientos no es trabajar y servir. No es ser maestro de la escuela bíblica. El primer y gran mandamiento no es servir, sino amar. El servicio es consecuencia del amor. Servimos porque amamos al Señor. No servimos para ser salvos, no servimos para comprar su favor, no servimos para comprar su gracia, cosa imposible, sino porque somos salvos, porque nos reconocemos salvos, porque hemos entendido que su amor fue tan grande, que murió por nosotros, que vivimos para Él y le servimos, ¿no? Fíjese como dice Hebreos 6. Uy, ¿qué hice? ¿Apagué? Ay, no me hagan asustar. Bueno, fíjese lo que dice Hebreos 6:10, dice, porque Dios no es injusto. Qué bárbaro, Dios no es injusto, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es injusta. La historia es injusta. Cuando hacemos nómina de agradecimiento siempre uno se olvida de alguien, ¿no? Bueno, es injusto, a veces sin querer, a veces queriendo, ¿no? Pero la historia es injusta. La iglesia es injusta, pero Dios no es injusto. Dice, para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Ese, hermano, es el camino. El amor a su nombre se ve sirviendo a los santos y sirviéndole aún. ¿Me entiende? ¿Se acuerda cuando el Señor le habló a Pedro? ¿Se acuerda cuando el Señor le habla a Pedro? En Juan 21:15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y él le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo, o te quiero sería mejor, ¿no? Porque es otra palabra ahí. Te quiero. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí Señor, sabes que te quiero, como dicen la Dios habla hoy. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y mire qué interesante, hermano. Ahí hay algo mal. Por ejemplo, cuando nosotros queremos buscar un líder de jóvenes, o un líder de adolescentes, o alguien que va a servir en un ministerio, entre las hermanas, entre los ancianos, y hablaba Fermín del ministerio para la tercera edad, uno tiene que preguntar, ¿los amas? ¿No? ¿Amás a los adolescentes? Qué buen motivo para ser líder de adolescente, ¿no? ¿Amás a los jóvenes? No sé si me estoy explicando. Pero ese no es, dice, me amas. Apacienta los corderos. No sé si me ama, apaciéntala, ¿no? Y hay un juego de dos palabras que yo quisiera compartirle que me ha impresionado acá, que es la palabra saber. Dice el 21:17, le dijo la tercera vez Simón, hijo de Jonás. Y la tercera vez el Señor le va a preguntar, ¿me quieres? Acá dice, me amas. Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. Quizás porque le negó 3 veces, le pregunta 3 veces, ¿no? Pero se entristece no porque por tercera vez le pregunta, sino que la tercera vez le preguntó si lo quería. Y Pedro le va a decir, mire, dice, le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Y ahí sabes es la palabra oída. Si se olvida la palabra no importa, pero me gustaría que recuerde el concepto. Y luego dice, tú sabes que te quiero. Pero en la segunda vez que usa la palabra saber, usa la palabra ginosco.
Las dos palabras significan saber, una es oído, oída, la otra es ginosco. ¿Y cuál es la diferencia entre ellas? Entonces, oída habla de un conocimiento que uno tiene innato. Por ejemplo, el idioma natal que uno tiene. Vieron que ninguno de nosotros aprendió castellano. Uno tiene que aprender otro idioma, ¿no? Uno aprende, pues ya viene, o los chicos hoy que manejan, mi nieta tiene 4 años y maneja el celular mejor que yo. Le tengo una bronca bárbara porque tengo que ir a la nena de 4 años que me arregle el celular, una cosa bárbara. Bueno, pero imagínense, ¿de dónde sacó ese conocimiento? ¿En dónde lo aprendió? Ya lo trae, ¿no? Oír es el conocimiento, digamos, innato, digamos, inherente, ¿no? En cambio, ginosco es el conocimiento que viene a través de un proceso de aprendizaje. ¿Me comprende? Eso es muy diferente, oída de ginosco. Oída habla del conocimiento que no hubo un proceso de aprendizaje. Y ginosco justamente significa eso, el aprender, pero mediante un proceso. ¿Me comprende? Mire qué maravilloso. Pedro le está diciendo, Señor, tú sabes todo. Tú sabes. ¿Qué te voy a ocultar a vos? Vos sabés todo. ¿Y qué palabra puede ir ahí? Oída. ¿Quién le va a enseñar al Señor? ¿No? Tú lo sabes todo. Pero yo te he demostrado. Vos pudiste ver, sabés, en base a nuestra experiencia, a nuestra relación, que hasta acá llego, Señor, hasta acá llego. Vos me pedís que te ame, pero hasta acá llego. Me mata. El Señor le dice, seguí participando, Pedro. Voy a buscar uno más capaz que vos. La verdad que no calificaste. Pedro, me hubiese gustado ponerte de apóstol. No fue la respuesta correcta. En el templo Shaolin, el maestro Po hubiera dicho otra cosa. Pero el Señor le dice, apacienta mis corderos. Yo te conozco, Pedro. Y Pedro llegó a morir por el Señor, hermano, a morir por el Señor. Qué importante es amar al Señor para que nuestros hijos amen al Señor, ¿no? Dice, amarás al Señor con todo tu corazón. Y después que amás al Señor, dice el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy, antes de enseñárselas a tus hijos, hermano, estarán en tu cabeza. No, estarán sobre tu corazón. Mire, hay una parábola que habla, una parábola, el Señor va a contar una historia para hablar de la necesidad de orar. ¿Se acuerdan el Señor va a contar una historia de un hombre que recibió una visita tarde? Entonces sale y dice que le pide a su vecino 3 panes, porque no tenía que ponerle delante, ¿no? Y la parábola, el sentido de la parábola, de lo que se da el Señor, es que dice que el tipo, el vecino, a pesar que estaba acostado, dice, por la insistencia y por no quedar mal, se va a levantar y le va a dar, cuanto más Dios. Esa es la enseñanza, ¿no? Pero Dios me habló, hermano, y te quiero compartir algo. Dice entonces, Lucas 11, en la misma yo quisiera sacar otro aspecto. Dice, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo que va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y los niños están conmigo en la cama, no puedo levantarme y dártelos, ¿no? Dice, os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. El sentido primario del texto es que si el amigo, por más que sea medianoche, por ser tu amigo, pero por tu importunidad, se va a levantar, ¿no? ¿Cuánto más Dios? Pero a mí me mató, yo leía esto y decía, hermano, ¿cuántas veces vinieron a mi casa? A veces a medianoche de la hora también, pero seguro en la medianoche de los que vinieron a casa. Están en la medianoche, por eso vienen, ¿no? Y yo no tenía que darle. No sé si me entiende, hermano. Qué bajón que no tengo que salir a pedir prestado, ¿no? Porque con la palabra uno no puede pedirle a otro para darle, ¿no? Nuestros hijos pasan muchas medianoches, hermano. Hay muchas tormentas. Que no vengan tus hijos, hermano, y vos no tengas que darle. No sé si me entendés. No sea que no tenga... Y dice, a ver, pastor, que hable con el pastor.
no hace que no tengas. Uno no puede dar lo que no. No sé si me entendés, hermano. A lo mejor estoy muy metafórico. Muy metafórico a lo mejor, ¿no? Mirá lo que dice Proverbios 27:14. No me va a decir que entendés este pasaje de una. Dice Proverbios 27:14, el que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. A ver, vamos a un concurso, dígame de qué habla este pasaje. A ver, Paul, ¿de qué habla este pasaje? No me decís que lo entendés, si no leíste un comentario. Fíjese qué proverbio curioso. Dice que el que bendice a su amigo, el que saluda a su amigo, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Pero que te vengan a saludar, hoy dijimos la importancia del saludo. Que te vengan a saludar una bendición, ¿o no? Usted sabe que yo investigué un poquito el pasaje, me llamó mucho la atención, y descubro una costumbre hermosa que tenían los judíos, que podemos hacer nuestra, hermano. Usted sabe que los rabinos enseñaban que la persona se despertaba, y antes que saludar a su mujer, antes que darle un beso, por más que durara en la misma cama, el judío se tenía que despertar y su primer contacto tenía que ser con la Torá, con Dios. Así enseñaban los rabinos, que el primer contacto esa mañana, antes que reniegues con el despertador, que vos te despiertes y antes que salude a tu esposa inclusive, tenías que ir, tener tus oraciones y tener tu comunión con Dios. Entonces viene alguien y te saluda, te dice, Pepito, buen día. Ay, era una maldición. Está bien, un poco exagerado a lo mejor, ¿no? Pero mire qué hermoso concepto ahí atrás. ¿Cuántas veces nos despertamos y nos vamos y charlamos con tanta gente antes de pedir la bendición de Dios, ¿no? ¿Cómo es tu vida de comunión con Dios, hermano? ¿Sabe que crecer en las cosas espirituales tiene que ver con cosas muy simples, hermano? Tener un tiempo de oración, de devoción, pidiendo que Dios te hable, rogando su bendición para ese día, su consejo para ese día. Yo lo he contado muchas veces en mi iglesia, pero hay una hermana muy mayor que me ha enseñado muchísimo a mí. Ella la tomaban por loca, pero ella iba por la calle y decía, Señor, iba hablando con el Señor. Iba entre las góndolas de los supermercados y decía, Señor, ¿cuál llevamos? ¿Este o este? No estaba para nada loca, para nada loca. Así vivía su Señor, iba hablando con su Señor. Imagínense si uno la saludaba a la mañana, ¿no? Bueno, esto es una curiosidad nomás, ¿no? Pero en 1 Pedro, por ejemplo, dice lo mismo. Dice, santificad a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparado para presentar apología, defensa, ante cualquiera y en especial enseñanza a nuestros hijos, ¿no? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, en especial a nuestros hijos, ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Fíjese que dice que uno tiene que estar preparado para la defensa, pero antes que santificar al Señor en el corazón. Dice, estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Hermano, el Señor nunca dijo que la Biblia hay que leerla y nunca nos vamos a empachar, hermano, de hacer énfasis en la importancia de este bendito libro, hermano. Que la leas, que la memorices, que la vivas, que la ames. Me gustan esas Biblias lloradas, manchadas, escritas. La palabra es santa por el contenido, no escribíla, hermano. Decía Spurgeon que generalmente una Biblia toda rota pertenece a alguien que no lo está. Mire qué sabio que era, ¿no? Amén. El pasaje sigue de Deuteronomio y dice el versículo 7, y ahí sí, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y al levantarte. O sea, la cotidianidad de la enseñanza. Fíjese que no dice que le digas a tu hijo, hijo, vamos a tener un estudio bíblico. Abrí en Abdías. Al acostarte, al levantarte, cuando vayas por el camino, hermano, háblale la palabra, pero la palabra que debe morar en vos. O sea, tenemos la responsabilidad como padres de llenar nuestra vida para tener que dar. No sea, hermano, que nuestros hijos no vengan, le agarre una noche tormentosa y no tengamos panes para darle. ¿Entendés? No vaya a ser porque si lo voy a buscar al ciber, al baile, vaya a buscar pan. ¿Se acuerdan? El esposo de Ruth dejó Belén, que era la casa de pan, que bajó, ¿no? Se fue a la tierra de Moab.
pero dejó la casa de pan porque había hambre. En la casa de pan había hambre. Y había hambre porque los hijos de Dios habían pecado, hermano. Ojalá, hermanos, podamos tomar panes, ¿no? Y dice, me encanta, y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Los judíos tomaron esta costumbre, ¿no? No lo vamos a criticar, es una costumbre, pero no es lo que Dios quería, ¿no? Que se lo pongan acá con la mezuzá, que estén como frontales entre tus ojos. Quiere decir que la Biblia sea, hermano, que la palabra sea tus anteojos de ver la realidad. No ver la palabra a través de la realidad, sino ver la realidad a través de la palabra. Miren, hermano, yo tengo 53 años. Tengo 30 años de cristiano por lo menos, debo tener más. Hay muchas cosas en las que creía antes que ya no las creo, pero cada vez creo más en la vigencia de este bendito libro. Este libro cambia vidas, hermano. Transforma corazones. Dice el Salmo 19 que convierte el alma. Hace sabio al sencillo. El concepto bíblico del inteligente no es que aquel que más conoce, sino aquel que más obedece, que más oye y obedece. Hay una bendición, hermano. Dice el Salmo 128, que si vos sos un hombre así, tus hijos serán como olivos, van a ser espirituales. Hay una gran... También puede fracasar. Vemos que muchos hombres de Dios, David, que fue un gran hombre, tuvo a Salomón en este primer tiempo, después Salomón también se apartó. Samuel, que dijimos que fue un hombre con una integridad bárbara, tuvo unos hijos desastrosos. Gedeón, un hombre bárbaro, tuvo 70 hijos, ni uno como la gente, ni uno. Y uno quiso matar a todo el otro para ser el otro juez, cualquiera. Pero la enseñanza bíblica sigue incólume. Enseña a tus hijos, al acostarte, a levantarte, hablando, mirando televisión. Cuando mirá con él televisión, si mirá, y decís, Dios dice otra cosa. Enseñale un texto, enseñale a memorizar. Estuve hace un mes en un campamento y como me ha pasado acá en la casa de los Campbell, me han dado también una pieza, pero en este caso era la pieza del hijo de ellos, ¿no? Entro a la pieza y me encantó ver, ¿vieron esos post-it, se llaman? Son unos papelitos que tienen tela engomada. Todos con textos. En la cama, en la pared, voy al baño, todo el espejo con textos. Fui a felicitar a ese chico. Ese chico dónde iba y fui a felicitar a sus padres. Lleno. Por la cama, no sé, 500 textos por lo menos había en la... Porque fíjese que el pasaje sigue y dice, bueno, no sé si hablar de esto, ya he hablado mucho. Porque lo importante es cómo uno forma la cabeza, hermano. Romanos 8 es un pasaje muy difícil de explicar. Dice, porque los que son de la carne piensan, y ahí usa la palabra el apóstol Pablo, phronesis, en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y dice el versículo 6, porque el ocuparse, y ahí usa la palabra phronesis. Fíjese que la palabra pensar y la palabra ocuparse tiene que ver con llenar la cabeza. Phronesis significa en realidad el material con que uno llena la cabeza, con lo que está dispuesto a la acción. Es el pensamiento que uno tiene. ¿Se acuerda de Proverbios 27? Dice que 23:7 dice, ¿cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es el hombre. Hermano, debemos moldear mentes bíblicas para que nuestros hijos tengan mente bíblica. Si uno no vive como piensa, termina pensando como vive. Ahí me puse para acordarme la anécdota de la chismosa. Hay una hermana en nuestra iglesia que es muy chismosa y me dice, yo quiero ser bíblica. ¿Cómo bíblica? Y me menciona Hechos 4 que dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No use la Biblia para eso. Use la Biblia para que te cambie el carácter. Hermano, hay que tener mucho cuidado. Cuidado con lo que uno llena su cabeza. Gracias, hermanos. Escríbela en tus postes, dice el último mensaje, sí. Escríbela en tus postes, ¿no? Como graffiti. Escribirá en los postes de tu casa, en tus puertas. Nosotros cuando nos convertimos, agarramos la pieza donde vivíamos y con aerosol poníamos textos en las paredes. A lo mejor era exagerado, pero la Biblia decía que había que escribir y nosotros también escribíamos en las paredes. Ojalá, hermanos, encuentren en nosotros padres que asuman esta responsabilidad. Es para valientes, ¿no? Santificar al Señor en el corazón, estar preparados y preparar a nuestros hijos. Hermanos, no podemos cambiar el mundo,
pero podemos preparar a nuestros hijos como hizo Ana y como hizo la madre de Moisés. Los preparó para el ambiente más hostil que había en su momento. La madre de Moisés lo entregó al palacio de Faraón. Era lo peor que había. Y Ana lo tuvo que entregar, yo me imagino el día que lo dejó, a que lo cuiden y lo críen estos bestias que había en el tabernáculo. Sin embargo, el bagaje que tuvieron como Timoteo les sirvió para afrontar la vida. Tuvieron fuerza y dirección y fueron flechas que dieron en el blanco. ¿Encontrará padres así, hermano, acá? ¿Encontrará padres que tomen un compromiso con el Señor? Yo te invito a ponerte de pie. Vamos a pedirle al Señor que nos asista. Por favor. Que nos asista como padres, como futuros padres, como abuelos. Vamos a orar, hermano, tomar un compromiso delante del Señor. Hacé tu oración, pero si querés repetir esta. Decirle, Señor Jesús, te pido que me des las fuerzas para poder criar a mis hijos, influir sobre mis nietos y los hijos que voy a tener en el futuro para que puedan conocer tu palabra, amarte y vivir para vos. Ayúdanos, Señor, a enseñar a nuestros hijos los valores que tu palabra enseña, la escala de valores. Ayúdanos para esto, necesitamos tu gracia, tu asistencia. No somos capaces, como dice el apóstol Pablo, para esto ¿quién es suficiente? Señor, danos de tu gracia una vez más. Danos fuerza como padres, para que nuestros hijos nos vean amar tu palabra, amarte, servirte como consecuencia de ese amor.